En un mundo donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están redefiniendo lo que significa conocer y aprender, ¿cómo podríamos reimaginar la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel? Es posible que en el futuro la habilidad más valiosa no sea conectar nueva información con conocimientos previos, sino la capacidad de desaprender rápidamente y adaptarse a paradigmas completamente nuevos. Estas preguntas se las dejo para que podamos pensar un poco sobre el aprendizaje significativo. Hola, buenos días chicos y chicas. Hoy vengo con una nueva charla TED explorando las teorías de David Ausubel, un viaje hacia el aprendizaje significativo. David Ausubel nació en 1918 y murió en el 2008. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que realizó importantes contribuciones en el campo de la psicología educativa. Nació en Nueva York. Ausubel se formó inicialmente en medicina y psiquiatría, pero luego se enfocó en la psicología educativa, campo en el que desarrolló sus teorías más influyentes. Una de ellas es la teoría del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel propone que el aprendizaje ocurra cuando una nueva información se conecte con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Este proceso implica que las nuevas ideas, conceptos, puedan ser aprendidos significativamente en la medida que otras ideas, conceptos o preposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. Esto lo podemos aplicar en un ejemplo, poniendo una situación de un profesor de matemáticas que quiere enseñar el concepto de fracciones a estudiantes de primaria. Entonces, ¿cómo el profesor puede aplicar esta teoría en su clase? El profesor comienza por evaluar el conocimiento previo de los estudiantes sobre dividir y parte de un todo. También utiliza un organizador previo visual como una pizarra dividida en porciones para introducir pues el concepto de qué son las fracciones y conecta la idea de dividir la pizza con el concepto matemático de fracción. Gradualmente introduce la notación matemáticas relacionándola con la representación visual. Entonces, esto como resultado le deja al estudiante aprender significativamente al conectar el nuevo concepto de fracciones con su experiencia previa de dividir objetos en partes iguales. Otro de los aprendizajes que nos deja David Ausubel es el contraste con el aprendizaje memorístico. Ausubel contrasta el aprendizaje significativo con el aprendizaje memorístico o repetitivo. Mientras que el aprendizaje significativo implica la incorporación sustantiva de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva, el aprendizaje memorístico se caracteriza por la incorporación no sustantiva de nuevos conocimientos, aprendizaje arbitrario en relación con los conocimientos preexistentes y falta de interacción entre la información nueva y la información preexistente. Otro concepto muy importante de David Ausubel son las condiciones para el aprendizaje significativo. Para que se pueda dar este aprendizaje significativo, él propuso tres condiciones. La primera es la significatividad lógica del material. El material representado debe tener una estructura interna organizada, susceptible de dar lugar a la construcción de significados. También nos habla sobre la significatividad psicológica del material. Debe explicar una posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos ya incluidos en su estructura cognitiva.
Y también está la actitud favorable del alumno. El alumno debe tener una disposición favorable para aprender de modo significativo, es decir, debe de estar motivado para relacionar el nuevo conocimiento con el que ya posee. Otro de los conceptos importantes que David Ausubel nos habla son sobre los organizadores previos. Los organizadores previos son materiales introductorios presentados antes del material del aprendizaje en sí. ¿Esto qué nos quiere decir? Que su función principal es servir de puente entre lo que el alumno ya sabe y lo que necesita saber para aprender significativamente los nuevos contenidos. David Ausubel organizó todos estos organizadores previos como en unos tipos que son dos. Están los organizadores expositivos, que se utilizan cuando el alumno tiene poca o ningún conocimiento previo sobre el tema que están hablando, y proporciona los conceptos necesarios para integrar la nueva información. Pero también están los organizadores comparativos, que se emplea cuando el alumno está familiarizado con el tema, ayudan a integrar nuevas ideas con conceptos básicos similares en la estructura cognitiva. Y David Ausubel nos habla sobre unos tipos de aprendizajes que son: está el aprendizaje por recepción, que esto nos quiere decir que el contenido se presenta al alumno en su forma final. El alumno debe asimilarlo e incorporarlo en la estructura cognitiva para poder reproducirlo en el futuro. También está el aprendizaje por descubrimiento, que es es cuando el contenido principal no se da, sino que debe ser descubierto por el alumno antes de poder incorporarlo en su estructura cognitiva. También está el aprendizaje significativo, que ya antes se los había explicado, que es cuando ocurre una nueva información que se relaciona de manera no arbitraria y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Y también está el aprendizaje mecánico, que se produce cuando la nueva información se almacena arbitrariamente sin interactuar con conocimientos preexistentes. Las teorías de David Ausubel han tenido un impacto significativo en la práctica educativa. Para esto, el docente se debe preparar principalmente con un diseño curricular, que esto enfatiza la importancia de estructurar el currículo de manera que facilite la conexión entre sus nuevos conocimientos y los ya existentes. También es importante tener unas estrategias de enseñanza donde promuevan el uso de organizadores previos, mapas conceptuales y otras herramientas que ayuden a los estudiantes a relacionar nueva información con los conocimientos previos. Pero también está la evaluación del aprendizaje. Sugiere métodos de evaluación que no solo sean memorísticos, sino también la comprensión profunda entre la capacidad de aplicar ese conocimiento. Y también está la formación docente, donde influye en la preparación de los educadores, enfatiza la importancia de comprender cómo los estudiantes construyen el conocimiento. Como toda teoría, la teoría de David Ausubel tiene algunas críticas y limitaciones. Una de ellas es que puede ser difícil determinar qué conocimientos previos son relevantes para un nuevo aprendizaje. Él enfatiza que el aprendizaje verbal puede no ser igualmente aplicable a todas las áreas de estudio, y también la teoría puede subestimar el valor del aprendizaje por descubrimiento en ciertas situaciones. Entonces, esta teoría, particularmente su concepto de aprendizaje significativo, ha tenido un impacto duradero en la psicología educativa y la práctica docente,
Su énfasis en la importancia de relacionar nuevos conocimientos con estructuras cognitivas existentes siguen siendo relevantes en la educación contemporánea, influyendo en cómo entendernos y facilitar el proceso de aprendizaje. Ya para cerrar el tema, el legado de David Ausubel en la psicología educativa es innegable, pero como toda teoría debe evolucionar. Su concepto de aprendizaje significativo sigue siendo una brújula valiosa en el mar de conocimiento, señalando la importancia de anclar lo nuevo en lo conocido. Sin embargo, en un mundo de cambio acelerado, quizás necesitemos complementar esta visión con la capacidad de desaprender y reaprender ágilmente. Ausubel nos enseña a construir puentes cognitivos, ahora nos toca aprender a cruzarlos, a reconstruirlos según las demandas de una realidad en constante flujo. Su teoría no es un destino final, sino un puente o un punto de partida para seguir innovando en educación.